Hola, en este video veremos los efectos de los tratados internacionales entre los estados. Y para comenzar, hablaremos sobre la aplicación de los tratados en el tiempo y en el espacio. Por regla general, respecto al tiempo, los tratados se aplican respecto a actos o hechos posteriores a la fecha de su entrada en vigor. Y su validez espacial se encuentra limitada al territorio de cada una de las partes del tratado. El principio de irretroactividad de los tratados se encuentra consagrado en el artículo 28 de la Convención de Viena, en el que se señala: las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Por lo tanto, este principio de irretroactividad señala que una vez que el tratado entra en vigor, rige para futuro. Por su parte, el artículo 29 de la Convención ha dispuesto, en relación al ámbito territorial del tratado, que un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo. Y respecto a los efectos de los tratados, podemos distinguir entre los mismos estados que firmaron el tratado, o sea, entre las mismas partes, o también respecto a terceros, o sea, respecto a terceros estados. Comenzando con lo primero, efecto de los tratados para las partes. Una vez regularmente celebrado el tratado, este pasa a ser obligatorio para los estados contratantes, quienes deben cumplirlo de buena fe. Esta fundamental norma de derecho internacional, denominada Pacta Sunt Servanda, ha sido recogida por el artículo 26 de la Convención de Viena, en los siguientes términos: todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Y respecto a los efectos de los tratados para terceros estados, en principio el tratado confiere derechos o impone obligaciones solamente a los estados que son parte de él y no a terceros estados. Esta regla ha sido recogida por el artículo 34 de la Convención de Viena, según en el cual un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. Precisamente en aplicación de esta norma general, el artículo 35 de la Convención exige que si las partes de un tratado tienen la intención de establecer una obligación que deberá asumir un tercer estado, éste debe aceptar expresamente por escrito esa obligación. Estos principios anteriormente habían sido señalados por la jurisprudencia internacional. La antigua Corte Permanente, por ejemplo, en el asunto de zonas francas de Alta Saboya y la región de Gex, declaró que el artículo 435 del Tratado de Versalles no obligaba a Suiza, que no era parte de dicho tratado, a menos que Suiza lo hubiere aceptado. En cambio, si mediante una disposición de un tratado se confiera un derecho a un tercer estado, a un grupo de estados o a todos los estados, será suficiente que el tercer estado asienta a ello, sin que se requiera una expresión formal del consentimiento, ya que el asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario. En general, mediante un tratado puede concederse un derecho a un determinado estado, o bien, en forma indeterminada, a todos los estados, como es el caso de los tratados que se refieren a las comunicaciones marítimas internacionales de estrechos y canales, en los que se suele reconocer la libre navegación para todas las banderas del mundo. Y respecto a esto último, encontramos un ejemplo, como en el Tratado Argentino-Chileno de 1881 respecto al Estrecho de Magallanes, que en su artículo 5 dice: el Estrecho de Magallanes queda neutralizado a perpetuidad y asegurada su libre navegación para las banderas de todas las naciones. En el interés de asegurar esta libertad y neutralidad, no se construirán en las costas fortificaciones ni defensas militares que puedan contrariar este propósito. Como vemos, aquí se otorga un derecho a las demás naciones para la libre navegación. Otros tratados como ejemplo es el Tratado de
Varilla de 1903 entre Estados Unidos y Panamá, relativo al Canal de Panamá, y en la Convención de Montreux de 1936 sobre los estrechos turcos. Ahora explicaremos sobre la cláusula de la nación más favorecida, que esta cláusula podemos encontrar en ciertos tratados. Una situación muy especial dentro de los tratados que concede derecho a favor a terceros estados es la llamada cláusula de la nación más favorecida. Por su importancia y complejidad, la Comisión de Derecho Internacional y la Conferencia de Viena decidieron que ella debería ser objeto de una codificación aparte, por lo cual su reglamentación no se encuentra en la Convención sobre el Derecho de los Tratados. En virtud de la cláusula de la nación más favorecida, dos o más estados se comprometen a beneficiarse recíprocamente del trato más favorable que hubieran acordado o que en el futuro acuerden a terceros estados. La particularidad de esta institución radica en el hecho que el tercer estado, que es parte de otro tratado anterior, pasa a obtener un beneficio desde el momento en que ese mismo beneficio le sea acordado a otro estado por el estado con quien ese tercer estado había estipulado la cláusula de la nación más favorecida. Esto lo vamos a explicar con un ejemplo. Así, supongamos que los estados A y B sean parte de un tratado en que se haya pactado dicha cláusula y que, a la vez, el estado A acuerde conceder una rebaja de un 20% en sus aranceles aduaneros a las mercancías que provengan del estado B. Si el estado A le otorgase al estado C una rebaja arancelaria de un 30%, debe entenderse, en virtud de la cláusula de la nación más favorecida pactada entre los estados A y B, que esa misma rebaja debe operar automáticamente, sin necesidad de un nuevo tratado, a favor del estado B, con lo cual sus mercaderías gozarán en el estado A de un 30% de rebaja en vez del 20% originalmente acordado. La cláusula de la nación más favorecida es de aplicación general en el campo de las relaciones internacionales, aunque ella más frecuentemente es utilizada en los acuerdos comerciales, aduaneros y de integración económica. Pero nada obsta a que la cláusula pueda también ser introducida en otro tipo de tratados, como por ejemplo los relativos a comunicaciones y medio de transporte, o de reconocimiento y ejecución de sentencias de laudos arbitrales extranjeros, o también respecto a protección de propiedades industriales e intelectual, o reconocimiento de títulos y de grados universitarios, o autorización a pescadores extranjeros para pescar en aguas nacionales, privilegios e inmunidades de misiones diplomáticas, consulares o comerciales extranjeras, etc. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.